podemos ni debemos como sociedad civil abandonar a las víctimas. Las víctimas terminan desistiendo de los casos. Bueno, aquí estamos. Hoy con nosotros dos personajes que creo tenemos que seguir con detenimiento lo que piensan, lo que dicen, lo que han vivido. Con nosotros Cristina Sada Salinas, ella es empresaria y activista, y también con nosotros Joaquín Aguilar Méndez, director del llamado SNAP, que es la red de sobrevivientes de abusos sexuales del clero, por el nombre SNAP, es por las siglas, ¿no? En inglés, Joaquín. Bueno, Cristina, bienvenida. Gracias. ¿Vienes llegando de Monterrey? Javier. Así es. Hago una pequeña parada en Ciudad de México. Sí. Antes de irnos a Roma, voy a Roma con un equipo de 5 personas. Sí. Voy a una reunión llamada ECA, Ending Clerical Abuse, terminando con el abuso clerical, que es la primera vez que pues vamos al evento fundacional. Comenzó a organizarse en Chile a raíz de todos los escándalos de Caradima, etcétera, claro, y del Papa, donde el Papa pues salió perjudicado, políticamente hablando. Convirtió el personaje más supuestamente querido y más señalado, el Papa dijo, no me lo creo, hasta que después la realidad lo rebasó, ¿no? Así es, así es. Luego se desdijo, luego ya sabemos que renunciaron los obispos, pero bueno, el caso es de que voy a ese encuentro fundacional de ECA. Por primera vez se organizan muchos activistas, muchas víctimas, muchos ONGs que estamos en esto y queremos hacer una asociación mundial. Porque pues la Iglesia Católica está en todo el planeta, ¿no? Sí. Entonces, igual la resistencia debe estar en todo el planeta. Y no es casual que sea en Roma. No, pues porque vamos a hacer un pequeño contrapeso, un contraste, porque acá todo va a ser abierto y como sabemos, el Papa Francisco manda llamar a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para debatir por primera vez, y esto es histórico, el tema de la pederastia clerical, lo cual aplaudimos, como en un inicio lo aplaudimos, pero no quiere decir que confiemos. Queremos cambios radicales, queremos un magnífico tratamiento. Efectivamente no puedes terminar con la pederastia porque el Papa decida, pero la esperanza que tenemos aquellas personas que estamos comprometidas con abonar a un espacio libre de violencia y de violencia sexual para los niños de México y del mundo, en parte nos enfocamos en la pederastia clerical porque como es una institución tan jerárquica, Javier, tan autocrática, tan monárquica, si el Papa se decide, pues da lineamientos suficientes para que bajen muchísimo los índices de violencia contra los niños y las niñas en el mundo. Déjame, eso es como para platicarlo, si el Papa se decide hasta dónde llega, ¿verdad? Que es un tema que siempre ha estado. Antes de que Joaquín nos cuente algunas cosas, déjame preguntarte, Cristina, ¿qué te llevó a meterte en todo esto? Bueno, tengo ya casi 7 años de haberme convertido en activista. Yo fui básicamente empresaria de la educación, ¿sí? Tuve a mi cargo 2.350 criaturas, me retiré hace unos 12 años y mi vida no cobraba suficiente sentido, lejos de los niños, lejos de tratar de abonar para que los niños tuvieran las mejores oportunidades del mundo. Y encontré la sociopolítica. Inicié mi activismo social como candidata al Senado apoyando a AMLO, Andrés Manuel, nuestro actual presidente, cuando en Nuevo León pues no se votaba izquierda, ¿no? Creo que hice un muy buen papel como candidata al Senado,
nunca pretendí llegar a ser senadora. Me quedé con una página de Facebook con 13,000 seguidores y descubrí que me encantan las cámaras. Me encantan las cámaras, me encanta hablar de lo que pienso, de cómo percibo la realidad, las injusticias sociales. Trato de abonar a que este sea otro mundo, ¿no? O un mundo de mayor justicia en términos teológicos, el reino de Dios, en términos políticos, ahora la cuarta transformación. ¿Eres católica? Fui educada como católica, asistía a colegios de monjas, rezaba el rosario todos los días en la primaria. ¿En cuál colegio estuviste allá en Monterrey? En Monterrey estuve con las monjas guadalupanas, se llama el Colegio La Bastida, sí. Era de puras mujeres. No asistí al Sagrado Corazón, que era el colegio élite, sí. A ese no. Luego estuve con monjas en Indianápolis, Indiana, también internada 2 años, con misa diaria. Luego, gracias a Dios, me fui a Suiza, también internada, ya con laicas. Y de ahí en adelante el Tecnológico de Monterrey y mi carrera universitaria, que la estudié en varias diferentes universidades, me gradué de Estados Unidos. Y mi visión, obviamente, creció muy por encima del endoctrinamiento, ¿no? Del común. Sí. Bueno, ahorita regresamos, porque lo que te quisiera preguntar es si encuentras que que la sociedad regia se está abriendo o continúa profundamente cerrada, que ya ves que siempre ha tenido un poco ese estereotipo y esa fama. Bueno, tú eres prueba de ello, ¿no? De cómo al partir con lo que existía originalmente, cómo fuiste incluso en muchas ocasiones incluso hasta criticada o señalada, ¿no? Ni me entero. Que estuvo bien, ¿eh? Fíjate al paso del tiempo cómo resultó que tenías razón. ¿Cómo has estado, Joaquín? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué andas haciendo tú ahora? ¿Qué ando haciendo? Pues bueno, a raíz de todo esto me titulé, soy abogado. Sí. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad del Valle de México, en la UVM. UVM, claro. Estudié ahí y pues sigo en SNAP, seguimos trabajando, llevando casos, sí, impulsando varios cambios legislativos, trabajando, atendiendo a las víctimas que hay. Ahorita nosotros tenemos aproximadamente 530 casos que estamos atendiendo en México. A ver, oye, Joaquín, cuando hablas de 530 casos, son 530 casos en donde yo levanto la mano. ¿En cuántos no se levantarán la mano? Muchos. Dado el tipo de delito son sexuales, es muy complejo que haya denuncias, claro, porque generalmente pasan en la intimidad de 2 personas. Sí. Entonces, sí, ahí el depredador sexual realiza cierto manejo sobre las víctimas que las llevan a no declarar ni hablar nunca. Son los que con el tiempo les ha llevado un proceso bastante complejo, más bien, como para hablar de esto. Bueno, sé que te lo han preguntado mucho, pero me importa mucho que el público lo sepa. ¿Por qué te metiste en todo esto? Bueno, ¿por qué me metí? Yo fui víctima de abuso sexual aquí en la Ciudad de México, de un sacerdote que ya falleció también hace poco, Nicolás Aguilar Rivera. Sí. Y en su momento mi familia denunció, desde el principio hemos alzado la voz, mi familia y yo. Y pues, con los años me llevó a enterarme de que había cierto encubrimiento por parte del cardenal en ese momento, Norberto Rivera, y que me llevó a denunciarlo en Estados Unidos. En Los Ángeles. Exactamente. Recuerdo. Entonces, ¿qué días viviste ahí? Eran muy pesados. Sí, es que además porque hay mucha presión desde acá, ¿no? Sí. ¿Y allá? De todos lados. Sí, claro, de todos lados. Y el gobierno en ese momento estaba con la iglesia. Sí. Porque inclusive a mis abogados no podían pisar Estados Unidos porque Abascal los expulsó, los quisieron manejar ahí una especie de secuestro también. Fueron momentos complicadísimos. Ajá. ¿Y al final? Y al final, pues Norberto sigue teniendo muchos procesos allá. No puede pisar Estados Unidos. No va allá pero pues ayudamos a descubrir toda una red y un tráfico que había en el mundo. Sí. Porque se conocía que había de parroquia a parroquia. Nosotros evidenciamos que existe de país a país. Sí. En ese marco, Joaquín, el caso Maciel, ¿qué detona para un país como el nuestro? Pues en su momento yo lo recuerdo muy bien,
no lo creían, no existía. Recuerdo inclusive declaraciones de varios obispos que decían que la Virgen de Guadalupe estaba protegiendo para que no existiera. Un obispo en específico dijo públicamente que a los niños los tocaban los curas, pero que la Virgen protegía de que no los penetraran. O sea, de ese tamaño eran las declaraciones de ellos. Sí. Era su cinismo. Entonces, ha costado mucho trabajo, mucho. Porque ni el delito de pederastía existía. Nosotros ayudamos a crearlo. Entonces, sí ha sido mucho trabajo evidenciar los casos, pero ahora de pronto nos encontramos, ahora con el nuevo cardenal, nosotros como SNAP decidimos sentarnos a trabajar con él y tocar ¿Lo ves tema. sensible, lo sientes atento, preocupado, inquieto? Palabras que deben de definir la actitud de un ser humano. Exactamente. Desde el principio yo lo tomé, yo le dije, tengo una duda de un caso que se dio en el Estado de México. Le digo, quiero saber qué está sucediendo con esto. Me abrió la puerta y dijimos, empezamos a trabajar. Nosotros ya le entregamos un protocolo, un borrador, que va muy encaminado a las víctimas y cómo tratar a los niños en los casos de que se diera de violencia sexual. Y ya nada más esperamos que ya en unos días nos digan las observaciones, pero nos dijeron que no tenían problemas. Es que yo recuerdo aquí todo este asunto con Marcial Maciel que... Muy diferente. Sí. Totalmente. Qué cosa, ¿no? Porque además, ¿cómo lo escondieron? ¿Cómo los que nos permitimos hacer cosas se nos fueron encima? ¿No? Pero aparte todavía, aún así, sigue habiendo resistencia. Sí. Porque claro. ahora que yo estoy trabajando con Ayar, dentro de la iglesia ha habido mucha reticencia, claro. Contra nosotros dos. Sí se lanzaron de una forma muy agresiva ciertos grupos que no quieren que se toque el tema. ¿Por qué? Pues algo han de estar escondiendo ellos también. Momento a saber si hay otra historia además de la historia, ¿verdad? Exactamente, como de lo que sepamos. Pasa. A ver, y Cristina, ¿qué supones tú que pueda pasar? Cuando digo esto, hay una evidencia, cada vez está más claro. Hoy salieron nuevas revelaciones nuevas revelaciones en Tamaulipas, claro, sí. Lo vi. Luego también hay otra parte, Cristina, que es el hecho de que hay una sociedad cada vez también quizá más vigilante en algún sentido. Quizás encontramos mucho en las redes cosas que uno no quiere ni ver y que son, ¿no? Pero también hay una actitud, quisiera utilizar el mejor sentido de la palabra, valiente, de gente que se atreve a salir. ¿Ahí tú qué has encontrado en los últimos años en el país? Yo he visto el cambio, en mi propia red social. Tengo más de 130,000 seguidores en Facebook, manejo mucho menos Twitter e Instagram, no manejo. Y yo he visto el cambio. Al principio yo sacaba algo de esta información sobre este tipo de temas y bueno, se venía el 50% evangélicos, me quedaba claro. Bueno, queriendo linchar a los sacerdotes y quemarlos en leña verde y castrarlos y no sé qué más. Y el otro 50% de católicos indignados porque hablan de esto. La pederastia está en todos lados, se da en la familia, se da en todas las religiones, se da en los gimnasios, etc. Y yo contestando a lo que valía la pena. Había otras cosas que había que ignorar, ¿no? Y a través de estos últimos 3, 4 años, yo saqué un documental sobre pederastia clerical en Oaxaca, que se llama así, Silvestre, pederastia clerical en Oaxaca, que sabe Joaquín, que es el primer sacerdote condenado en la historia de México por haber abusado de un niño, que en realidad se sospecha que abusó de más de 100 niños indígenas. Pero como dice Joaquín, no todos, bueno, la gran mayoría de los padres de familia no salieron a denunciar. Eso trae un costo altísimo, ¿no? O algunos que salieron a denunciar luego ya se hicieron hacia atrás porque los convencen. Entonces yo me involucré, hice este documental y de aquel entonces, que fue hace 3 años ahora, yo sí noto
un mucho más amplio criterio. A las personas católicas que me siguen en redes o que me rodean, aún creyentes, aún practicantes, las noto indignadas, que exigen un cambio a la iglesia, que ya les puedo hablar del tema. Hicimos un foro, nos acompañó Joaquín y otros 16 ponentes en Monterrey. Me dicen que se llamó Spes Viva, y es el primer foro sobre pederastia clerical donde asistió la iglesia. Don Rogelio Cabrera, que es actualmente el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana y además arzobispo de Monterrey, lo invité. Dijo que no podía él asistir en lo particular porque tenía otras cosas importantes que hacer, pero mandó un obispo y a 2 sacerdotes. Entonces tuve la anuencia de la iglesia, el permiso, no le tengo que pedir permiso, pero con su asistencia dijeron, lo que estás haciendo. Y fue un foro muy pesado para la iglesia, porque se presentaron testimonios de víctimas como Joaquín, como José Barba, que llevan años y otros recientes, casos recientes. Entonces, escuchar a las víctimas, escuchar a los defensores de derechos humanos, escuchar pues lo que dice la iglesia, que estamos atendiendo, que, ¿te acuerdas? Dijeron aquí en la Arquidiócesis de Monterrey han salido 5 casos, pero no necesariamente de pederastia. Así suavecito, todo bien suavecito, pero fue contundente. O sea, acá la artillería era muy pesada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el cuestionamiento de que ya, o sea, tu institución milenaria, con 1.600 años de existencia, pudiste haber evitado decenas de miles de víctimas. Es un crimen que afecta a la niña, al niño, y que luego trae consecuencias para toda la vida, para esas personas que crecen, para sus familias y para la sociedad en general, ¿no? Ahí inclusive una víctima dijo, yo fui víctima y luego fui victimario de otras 11, y fue la primera vez que habló en público. Uf, qué fuerte, ¿no? Sí, no, el foro ahí está en mi face. Sí. Es demoledor, es demoledor. Estoy por sacar cada uno de los testimonios ya individuales, porque estuvimos grabando, el primer día fueron 8 o 9 horas de grabación y el segundo deben de haber sido 10, 11. Dejamos de ir a comer, el público votó porque no fuéramos a comer y bueno, escuchamos estas 17 ponencias, más las de la iglesia, fueron como 20. Muy, o sea, nunca se había hecho en la historia de México. Y ahora, pues ante lo que sucede de que ECA va a estar en Roma, me invitan como delegada de ECA junto con Alberto Atié también. Bueno, yo voy con un equipo de 5 personas, incluyendo un camarógrafo, para que nos ayuden a estar subiendo información tanto de lo que está pasando en el Vaticano, cuando nos los dejen saber, porque esa puerta cerrada, como lo que sí va a estar pasando en ECA, y tratar de entrevistar a víctimas de otros países y seguirnos organizando, porque creemos ser, bueno, pues estos activistas y todo mi respeto y sobrevivientes de abuso sexual, que en este caso me gusta mucho más la palabra que víctimas, ¿no? Admirables. Yo me estoy uniendo a su lucha y estoy pues a su servicio. Yo creo que me gustaría pensar, Joaquín, que saben que lo único que yo busco es abonar a algo que ellos han estado haciendo por años y que lo han hecho sumamente bien, como Joaquín, creando Spes México, ¿no? O sea, un lugar, él sí atiende a las víctimas, yo no las estoy atendiendo, yo estoy dando voz, me estoy dedicando a la comunicación. Es otra función. ¿Verdad? Otro punto de vista, pero creo que complementario, ¿no? Oye, Joaquín, ¿la iglesia estará cambiando en este tema, la iglesia mexicana, o no, después de insinuaciones que hizo el Papa cuando vino a México, de reacciones de otros sectores también de la iglesia, de voces críticas como la tuya, la de José Bárbara, Alberto Atié, en fin? ¿Estará cambiando o piensas que todavía están como congelados en el tiempo? Yo creo que están siendo obligados a cambiar. Esa es la cuestión. Los estamos orillando todos porque
No nada más es un grupo, es todo. Sí, es la realidad como nos integral, rebasó. ¿no? Sí. Esa es la palabra correcta. ¿Qué dijiste? Como que es una acción integral, ¿no? Sí, lo rebasaron y no tienen de otra. Sí, como que le estaban huyendo, el tema no era importante. Incómodo. Y sí, y es sobre todo eso, incómodo. ¿no? Eso es, ¿se habla en voz baja o no se habla? Y ahorita con todo esto de pronto, la declaración hace 2 días de Monseñor Cabrera, Sí. diciendo el dato que todos habíamos buscado por años. 152. Sí, nadie sabía ese dato. Y él mismo lo dijo. Digo, mencionaba ahorita a Cristina que yo tengo los nombres de algunos, pero porque sí han sido públicos y porque estaba ahí metido. Pero él al dar ese número, pues abrió la caja de Pandora que nadie quería abrir. Porque ahora todo el mundo está cazando esos 152 nombres en específico. Sí. ¿Y qué hay detrás? Yo lo que he estado diciendo, tengo una reunión el viernes con ellos. Sí. Con la conferencia del episcopado, con el secretario. Alfonso Miranda. Con Alfonso Miranda y con Monseñor Cabrera. Con los dos. Vamos a hablar las víctimas con él y sí le voy a hacer varias preguntas en torno a esta famosa lista. Primero, pues, ¿quiénes son? Segundo, ¿dónde estuvieron? ¿Qué sucedió con las víctimas? ¿Qué sucedió con los denunciantes? ¿Hubo un seguimiento? Y aparte, si hay un seguimiento es una caja de Pandora, con ellos. Sí, exactamente. Sí, porque va a ser expansiva. Exacto, porque hay que ver, está comprobado que el que abusa de uno nada más fue de uno. Sí. 50, 100, ¿cuánto se calcula? En promedio, si fue impune, depende del número de años, también eso tiene que ver. Puede llegar por lo menos a 100 o hasta 100. Yo insisto que como 100. Sí. Uno, nada más. Entonces, hay que ver cuántos años lo hizo y a partir de ahí, pues, cuáles fueron los rastros que fue dejando. Y no solo eso, si fue castigado civilmente, cumplió con alguna pena y si no, pues dónde está la cuestión ahí legal y dónde se encuentra en este momento. Oye, a ver, Cristina, ¿crees que este es un asunto en términos de abuso, en términos de los católicos que han pasado por esto? No generalizo, entiendo que esto es mucho más grande, entiendo que son personas que cada vez están más claramente, se aclara cada vez quién más pudieron ser, cuáles, en qué zonas del mundo, en fin. Pero la pregunta es esto, ¿serán los sacerdotes católicos los únicos que caigan en este tipo de acciones o no? Por supuesto que no, Javier. El problema es el mecanismo que usó la Iglesia y que hasta cierto punto yo digo que ha seguido usando. De encubrimiento, Javier, eso es lo grave. Claro que tienes razón, lo ha seguido encubriendo. Sí. Muy poco, ahorita está abriéndose la caja de Pandora. Sí, y es poquitito lo que se está abriendo. Mi discípulo, que es el sacerdote, yo soy el obispo, tiene peste. Una peste que mata y destruye niños y familias. Cambio la peste del templo de la Santa Virgen María al de Jesús Redentor, al del Sagrado Corazón de Jesús, al de... ¿Cómo? ¿Cómo estás pasando la peste de un lugar a otro? Para mí, yo qué quisiera impulsar legislación donde el encubrimiento de parte de, en este caso, los obispos, tuvieran penas aún más severas que el ser pederasta. Porque tu capacidad de multiplicar el daño a la infancia es mucho mayor. Sí. Y es lo que han estado haciendo. Pues tú eres especialista en Marcial Maciel. ¿Cuántos años? Yo tengo un pariente que se fue con Marcial Maciel, y no digo su nombre por respeto, un regiomontano que ahorita tendría 75, 78 años. Se fue con Marcial Maciel a España, 2, 3 años después lo regresaron de España, de una de las mejores familias de Monterrey, y lo internaron en Guadalajara por el resto de su vida porque enloqueció. La pregunta es, ¿enloqueció o llegó delatando a Marcial Maciel? Y era tan inconcebible en los 60s
que era mejor tenerlo recluido el resto de su vida en una institución psiquiátrica. Fíjate nomás. Sí, eso. Sí. O sea, también tengo ciertas experiencias cercanas a mí que me indignan, ¿no? A ver, entonces te vas a Roma y qué, y vas a ver al Papa y le vas a decir al Papa, oiga, Francisco. Sí, seguramente va a decir, Cristi Sara, bienvenida. Déjame enseñarte el Museo del Vaticano. No, de ninguna manera. Yo voy a ECA y mi equipo y yo vamos a estar también trabajando como corresponsales de Spes Viva, de la organización que ya fundé, Spes Viva C, que se va a dedicar a la pederastia clerical, a difundir, a hacer estos foros, a que llegue a ser un asunto del que se pueda hablar. ¿Por qué no? Podemos hablar de la cuarta transformación o de la cuarta degeneración, o sea, podemos hablar de política. ¿Y por qué no hablar de pederastia y de pederastia clerical? Son temas incómodos, sí, pero en la medida en que eludimos, abandonamos a las víctimas. Sí, y pueden pasar muchas cosas en la medida en que los eludimos, ¿no? Sí, exacto. Escondemos, nos hacemos un lado. Y nos volvemos cómplices silenciosos. A querer o no cómplices. Bueno, oye, buen viaje a Roma. Gracias. Y qué gusto verte otra vez. Muchas gracias. Siempre sabes que es importante para nosotros tener la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, ahora van a tener que hacer una cosa, sacarse una foto conmigo. Ay, ¿serio? Qué lástima. Aquí es una foto para despedir nuestro programa. Claro. Y aquí estar. ¿Sale? Claro. Y muchas gracias. Gracias. Gracias que vinieron de nuevo. Bueno, pásela bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.